Un gran saludo al pueblo de Dios. Dios les bendiga. Estamos una vez más en este hermoso día que Dios nos ha concedido para compartir la palabra del Señor y poder entender el consejo de Dios que viene sobre nuestras vidas. Hoy vamos a hablar, ¿cierto?, sobre las puertas. ¿Cuán importantes son las puertas? Este mensaje es puertas abiertas. Dios dice que donde Él abre, nadie cierra. Y donde Él cierra, nadie abre. Por eso es importante ir siempre a la palabra de Dios para que a la luz de las Escrituras podamos vivir una vida en triunfo, una vida en victoria, una vida satisfactoria en el Señor, atendiendo primeramente que Dios es todopoderoso, grande, maravilloso, reconociendo su grandeza sobre nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, su misericordia. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque ésta nos hace bien a nuestra vida. Yo quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 28 de Génesis. Vamos a hablar de la salida de Jacob del seno familiar a modo de escape, ¿cierto? Salió Jacob después de haber aquel episodio tan triste de engañar, ¿cierto?, a su padre a través de esa actitud que él tuvo con respecto a robar a su hermano la primogenitura. Vamos a la Escritura. En el nombre del Señor dice así: Dios aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Habíamos dicho anteriormente que Jacob escapa de su hermano, ¿cierto?, y sale de su casa y va a cierto lugar, pero antes de llegar a aquel lugar lo sorprende la noche, y él dice en la Escritura que toma de aquellas piedras, ¿cierto?, y acomodó una cama, ¿cierto?, una cama de piedras, donde pone su cabeza en una de esas piedras. Cuando apoya la cabeza para dormirse, dice que soñó. Nosotros sabemos, ¿cierto?, a ciencia cierta, de que cuando nosotros tenemos algún conflicto en nuestro interior y vamos a hacer algo, ese conflicto nos sigue, nos acosa, nos aflige, nos preocupa, nos lleva siempre en un quehacer tormentoso, si se pudiera decir así. Y Jacob iba en esas circunstancias, ¿cierto?, cuando dice la Escritura que soñó. Él comenzó a soñar. ¿Y qué soñó? Dice: una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob, cuando sale del seno familiar, ¿cierto?, del lado de sus padres, no se olvide que sale con la bendición de Isaac, su padre. Sale con la bendición. Es importante que cuando nosotros hacemos algún giro en nuestras vidas, ¿cierto?, tomamos una decisión, ya sea de viajar, de salir de la familia, ¿cierto?, es importante salir con la bendición. Porque cuando nosotros salimos en conflicto sin la bendición, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque sin la bendición de nuestros padres, por ende no tenemos la bendición de nuestro Dios. Y vamos en nuestra propia voluntad a hacer tal o cual cosa. Gloria a Dios, porque Jacob salió con la bendición de su padre. Por eso dice la Escritura que él, habiendo apoyado la cabeza sobre esa piedra, ¿cierto?, se durmió y soñó. Y mire lo que sueña. Dice que había una escalera, ¿cierto?, que estaba apoyada en tierra y su extremo
tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Me llama mucho la atención esta expresión de subir y descender. Es curioso, porque si esa escalera está sobre la tierra, es primero para que los ángeles bajen y luego suban. Pero aquí dice la Escritura que los ángeles subían y bajaban. ¿Qué significa eso? Que el ángel de Jehová y los ángeles de parte de Dios, que como dice Salmo 34, verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si los ángeles subían, era porque estaban, ¿cierto?, cuidando de Jacob. Porque esa era una promesa también dada a Abraham, ¿cierto?, su abuelo en este caso, que él estaría con Abraham siempre y que sería de bendición. Luego se lo repite a Jacob, su nieto. Y dice la Escritura, y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí está, ¿cierto?, confirmando, ¿cierto?, lo que ya le había dicho a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios es maravilloso cuando Él cumple su promesa sobre los suyos. A Abraham le prometió, ¿cierto?, una tierra y una descendencia más grande que la arena de la mar. Es decir, la promesa del Señor se cumple ahora y se la confirma a Jacob cuando él va huyendo de su hermano hacia el lugar donde él se dirigía. Pero en ese intertanto, ¿cierto?, en donde Jacob lo pilla la noche, ¿cierto?, y tiene que descansar, dormir, y allí sueña. Y además del sueño de esa escalera, ¿cierto?, que le llaman la escalera mística, que no es tan mística porque es real, ¿cierto? Dios es real, el cielo es real, los ángeles de Dios son reales y la promesa del Señor también es real. Y habla Dios con él, ¿cierto? Y le dice de esta manera, dice, yo soy el Dios, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjese, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de la descendencia de Jacob, ¿cierto? Y por ende venimos nosotros, ¿cierto? Ramitas injertadas en el verdadero olivo. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? También incluidos en esta descendencia de Dios. Gloria a Dios. Y le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué maravillosa es la bendición de Dios, porque no se acaba, no se corta, no se termina en aquellos que hacen la voluntad de Dios y que obedecen a sus preceptos. Abraham obedeció, ¿cierto? Y le fue contado por justicia y se le llamó amigo de Dios. Isaac también por ende cumplió, ¿cierto?, con lo que su padre Abraham, Dios le había dado, también lo cumple Isaac y también lo cumple Jacob. Ahora, dice la palabra del Señor que Él es Dios de generación en generación. Nosotros damos gracias al Señor por eso. Y te extenderás, dice, al norte, al sur, y al occidente y al oriente, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Miren lo que produce la bendición, ¿cierto?, en este caso de su padre sobre él, la bendición de la primogenitura. Ahora, ¿por qué Dios permite todo esto cuando
sabemos que Jacob no era el primogénito, era Esaú, su hermano. Pero toma el lugar Jesús. ¿Por qué? Porque lo que el hombre desecha, ¿cierto?, y viene de parte de Dios, Dios lo da a quien quiere. En este caso se lo dio a Jacob, y la bendición, por ende, ¿cierto?, que correspondía en este caso a Esaú, se la dio a Jacob. Y le dice, ¿cierto?, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16 de Génesis 28 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esta es otra cosa que debemos considerar nosotros como hijos de Dios. Muchas veces Dios tiene poderosas promesas sobre nuestras vidas, pero nosotros no lo sabemos. Dios tiene propósitos en nosotros en esta vida para hacer cosas maravillosas, como le dijo Dios, ¿cierto?, a Jeremías, clama a mí, ¿cierto?, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Jacob no sabía aún lo que estaba pasando, ¿cierto? Porque él dice claramente, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Aquí Jacob volvió en sí, despertó, entendió algunas cosas ya que él antes no entendía. Lo mismo sucedió con Job. Él hablaba, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado sublimes para mí que yo no comprendía. Porque eso es el hombre no entiende. Entonces Dios tiene que darle a entender y a conocer mediante su revelación, mediante el sueño. Como dice también en Job 33, que de dos maneras habla Dios, ¿cierto? Por el sueño, cuando el hombre cae sobre el lecho, ¿cierto?, en sueño, Dios habla al oído del hombre, pero el hombre no entiende. Bueno, Jacob tampoco lo entendía, por eso dice, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Verso 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Dice, perdón, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hay un dicho en el mundo, ¿cierto?, que nosotros debemos salir por la puerta. Entrar por la puerta y salir por la puerta. Porque si entramos por una ventana no somos de la casa, somos ladrones. Como dice también Jesús en su palabra, ¿cierto? Atendiendo a lo que él mismo dijo, yo soy la puerta. Y nosotros podemos verlo esto, ¿cierto?, allí en el libro de Juan, San Juan. San Juan, capítulo 10, verso 9 dice así, yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fue lo que sucedió con Jacob. Salió, ¿cierto? Entró, halló lo que buscaba, no lo encontró, porque Dios se lo manifestó, Dios lo proveyó. Solamente él obedeció, solamente él entendió lo que Dios estaba haciendo con él, porque ya Dios le había confirmado a través del sueño, ¿cierto?, lo que Dios quería para él. Por eso dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Hoy a nosotros también se nos han abierto las puertas. Nosotros que podamos entender de que Jesús es la puerta y debemos entrar por esa puerta. ¿Por qué? Porque entraremos y saldremos y hallaremos pasto, según lo que dice mismo Jesús en su palabra. Amén. Uno de los salmos preciosos que nosotros conocemos y hemos leído, el Salmo 24, verso 7,
Dice claramente, dice, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Miren qué maravilloso. Primero, Jesús es la puerta. Nosotros podemos entrar y salir por esa puerta, y hallaremos lo que buscamos. Porque esa es la forma. Me buscaréis y me hallaréis cuando de todo vuestro corazón me buscaréis. Por eso es importante entrar por la puerta, ¿cierto?, que es Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga. Y también vamos a ir a Lucas, ya leímos San Juan 19, yo soy la puerta, dice el Señor. Hemos visto lo que dice el Salmo 24:7, alzado puertas vuestras cabezas, ¿cierto? Y aquí nos recomienda el Señor algo en Lucas 13:24, ¿cierto? Si vamos al libro de Lucas, capítulo 13, verso 24, dice así, en el nombre del Señor: dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Ahora, ¿por qué la puerta angosta? Porque cuando nosotros buscamos al Señor y entramos por la puerta que es Cristo, muchas veces vamos a ser probados. Y esta puerta es estrecha. ¿Por qué es estrecha? Porque no podemos entrar con mochila, no podemos entrar con algún saco al hombro, no podemos entrar con cosas que nos impiden entrar. Tenemos que despojarnos y entrar por esta puerta. Y como dice la palabra, esforzados a entrar por la puerta estrecha o la puerta angosta, ¿cierto? También en la palabra del Señor nos encontramos nosotros con la puerta ancha, ¿cierto? La puerta, dice la Escritura, que debemos andar por el camino angosto, porque angosta es la puerta, ¿cierto? O ancha es la puerta que nos lleva a la perdición, más estrecha es la puerta que nos lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque debemos despojarnos. Tomamos el mismo caso de Jacob. Fíjese, Jacob sale de su tierra, ¿cierto? Sale de su familia. Él podía haber tomado algunas mantas, algunas cosas, ¿cierto? Y haberlas puesto de cabecera y haber dormido plácidamente, más cómodo. Pero dice que él tomó una piedra de ese lugar y la puso por cabecera. Eso indica de que Jacob no iba con muchas pertenencias, no iba con muchas cosas que él tenía, ¿cierto?, a su haber. Él iba con lo puesto, prácticamente con lo puesto, ¿cierto? Porque podemos desprender esta idea, ¿cierto?, de la palabra, porque puso una piedra por cabecera. Dice la Escritura, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y usted sabe quién es la piedra, quién es la roca. La roca es Cristo. Él se posó sobre la roca, como lo hizo Moisés también en su momento, ¿cierto?, cuando peleaba el pueblo de Israel contra Amalek. Dice que sube al monte y cuando él levantaba las manos prevalecía Israel. Cuando él se le bajaba las manos, se le cansaban las manos, prevalecía Amalek. Luego dice que sus ayudantes, ¿cierto?, Aarón y Hur, toman una piedra y la ponen para que Moisés se siente sobre esa piedra. Porque es importante que nosotros nos posemos sobre la piedra. Tomemos esa piedra. Cuando Jacob toma la piedra y la pone por cabecera, empezó a soñar. Porque cuando nosotros nos paramos en la roca que es Cristo, también Dios tiene y cumple su propósito en nosotros.
Amén. Ahora Jacob toma la roca, la levanta, la presenta, echa aceite sobre ella, la unge, ¿cierto? Y como dice, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Luego dice el verso 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios, lo dice acá mismo, ¿cierto? Al pie de lo que estamos leyendo, esto es casa de Dios. Y luego dice que también es puerta del cielo. Dos cosas importantes. Primero, descansar sobre la roca que es Cristo. Amén. Entrar por la puerta que es Cristo. Fíjese. Y Cristo dice una palabra que es un dicho de su Padre. Yo soy. El gran yo soy. Y Jesús también lo dice. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. Yo le invito en esta hora, cual Jacob, ¿cierto? Y como Jesús nos enseña, que entremos por esa puerta. Usted puede entrar por esa puerta. Si usted abre la suya, porque también nosotros somos puertas según el Salmo 24:7. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Aleluya. Qué maravilloso es poder llegar a esa puerta, porque no te vas a quedar fuera. Si tú llegas a la puerta frente a Cristo y te presentas delante del Señor, Él va a abrir su puerta y tú podrás entrar. Por eso dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Nos está dando la oportunidad el Señor para entrar. Si hasta ahora tú no has entrado por esa puerta, yo te invito en esta hora, en el nombre del Señor, que entres en esa puerta. Jesús lo dice en Apocalipsis 3:20, ¿cierto? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo he repetido muchas veces este texto en distintas predicaciones, porque es así. Y no es en vano que lo repita, es palabra de Dios. ¿Cuántas veces la hemos escuchado, pero no la hemos entendido? No se preocupe usted si yo he repetido algunas predicaciones. Lo importante es que usted lo entienda. El Espíritu Santo viene para hacernos entender y redarguir nuestras conciencias y nuestros corazones para que podamos entender el mensaje. Aquí estoy a la puerta y llamo. El Señor está ahí en la puerta. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo que dice el libro de Cantares? El Señor ha estado a nuestra puerta y no le hemos abierto la puerta. Y Él, hasta que se retira y se va. Y recién nos damos cuenta, cuando ya no está el Señor, nos damos cuenta, ¿cierto?, que no le abrimos la puerta al Señor en su momento. Hay una palabra que habla a modo de queja. Y el Señor dice que no conocieron, los hombres no conocieron el tiempo de su visitación. Es bueno conocer el tiempo de la visitación del Señor. Es bueno que cuando oigamos la palabra de Dios, ¿cierto?, podamos entenderla y abrir nuestros corazones. Señor, yo quiero que tú entres en mi vida. Amén. Yo quiero que tú entres en mi vida para poder entender tu palabra, entender tu propósito y que se cumpla en nosotros y que lleguemos, ¿cierto?, a buen puerto. Que Dios de paz les bendiga y les guarde. Para ir concluyendo esta palabra, ¿cierto?, decíamos que Cristo o Dios, ¿cierto?, Él abre las puertas. Me recuerdo también Pablo cuando estaba allí en Filipos, ¿cierto?, donde está la historia del carcelero de Filipo. Dice la Escritura que allí Pablo y Silas fueron encarcelados.
y estaban impedidos de moverse incluso porque estaban en el cepo. Pero allí Pablo y Silas se pusieron de acuerdo en algo. Y la Biblia dice que si 2 o 3 se pusieron de acuerdo en algo, el Señor lo hará. Y ellos se pusieron de acuerdo a orar y a cantar en la presencia del Señor, aunque estaban impedidos de libertad. Pero eso no impidió que ellos invocaran el nombre del Señor. ¿Qué sucede? Dice que se produce un terremoto. Las cadenas caen de los presos, las puertas, todas las puertas se abrieron. Porque cuando nosotros clamamos al Señor, invocamos su nombre, las puertas se abren. Y en esta oportunidad, ¿cierto? Las puertas se abrieron, dice la Escritura. Así también Jacob. Jacob salió por la puerta, salió con la bendición. Y cuando le tocó descansar, yo estoy cierto y seguro que él invocó el nombre del Señor, porque ahí se manifiesta el Señor. Gloria a Dios. Le invito en esta hora a que seamos obedientes al llamado del Señor. Muchas veces nos hemos equivocado, hemos hecho las cosas mal, pero tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de parte de Dios de poder venir a las plantas del Señor. Porque el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Oremos al Señor. Dios eterno, yo te doy muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu pueblo que ha oído tu palabra. Yo ruego ahora, Señor, que esta palabra haga vida en nosotros, podamos entender que tú eres la puerta. Señor, muchas veces nosotros tenemos algún trámite que hacer, alguna cosa importante en nuestras vidas, o dar pasos importantes como lo fue el caso de Jacob. Salió de su hogar, salió de la familia para ir a un lugar, Señor amado, donde tú le tenías preparado ya su familia. Dios eterno, yo también oro en esta hora por tu iglesia, por aquellos nuestros hermanos que muchas veces han salido de sus casas, de sus hogares, Señor, pero tú eres la puerta. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a los extranjeros en nuestro país. Y bendice también nuestro país, Señor eterno, porque vamos a hacer como dice tu palabra, a obedecer a tus preceptos y a tus mandamientos, para que nos vaya bien. Gracias, Señor, y que estas puertas sean abiertas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.